Diario Digital El Espectador HN y Cubo TV presentan La Entrevista, un programa donde se abordan los temas de importancia en el ámbito social, económico y político del país, con los personajes que destacan en la palestra pública, y que el licenciado Carlos Zúñiga y El Espectador HN te llevarán este y todos los domingos. En La Entrevista, en punto de las 7 de la noche, aquí en Cubo TV. Buenas noches, espectadores. Contentos de estar en una emisión más, en La Entrevista de su diario digital, El Espectador HN. Pues esta noche es Domingo de Ramos, ya 2 de abril del 2023. Pues vamos a estar hablando de un tema importante, temas que han trascendido. Vamos a estar con 2 invitados en la noche de hoy, pero nuestro primer invitado es una persona ya con la lucha de los trabajadores sindicales, y se ha estado hablando del contrato por jornada laboral, según el diputado liberal Mauricio Villeda. Recordemos que existía el de hora, por hora, aprobado en el Congreso de Juan Orlando Hernández, el expresidente. Pues hoy la propuesta de un diputado liberal es el por jornada, o sea que usted trabaje como de 8 a 12 tiempo y se le va parcial. a pagar tiempo parcial. Y sí. Por eso me acompaña don Carlos H. Reyes, líder sindical. Don Carlos, ¿cómo está? Cuéntenos, y la primera pregunta que le hago es: ¿cómo inició su lucha en favor de los trabajadores y desde hace cuántos años? Pues fíjese que fue en 1954, yo era tesorero de la Cruz Roja del Instituto Central. Y ahí se tomó la decisión de hacer colectas para los huelguistas. Entonces andábamos en la calle, en el Parque La Merced y toda esa zona recogiendo dinero, y me manda a llamar el director del instituto, Abelardo Fortín, y me dice: ¿y vos por qué andas haciendo eso? No, le digo, porque fue decisión de la Cruz Roja sacar dinero para los huelguistas. No, pero vos debes dejar de hacer eso. No, le digo, si es que ya lo estamos haciendo y somos varios. Ah, vos como que sos comunista, me dice. Que usted era de la izquierda, le dijo. Que yo era comunista. Y desde ahí empezó su lucha. Pues yo desde ahí, yo no sabía qué era eso de comunismo, ¿verdad? Pero a partir de ahí me interesé, y he estado, pues, cuando salí del colegio, entré a trabajar a la cervecería, entré al sindicato, y ya estoy jubilado y sigo ayudando al sindicalismo. Don Carlos, ¿cómo ha trascendido todo esto? ¿La lucha sindical es más fácil ahora o es más difícil? Pues la lucha sindical hoy con el modelo neoliberal es más difícil. ¿Por qué? Porque el modelo neoliberal a lo que tiende es a desregular todo. Y dentro de ese todo está desregular el mercado del trabajo. O sea, que no haya código del trabajo. Y el decreto por el cual se emitió la ley de empleo por hora precisamente va hacia eso, a buscar desregular el trabajo y evitar el funcionamiento del Código del Trabajo y sus derechos. ¿Qué le ha quedado debiendo el Estado a los trabajadores? Pues en la actualidad, con cosas como esta que están pasando, como esa propuesta de Villeda Bermúdez de modificar el artículo 328 del Código del Trabajo, eso es peor que la ley de empleo por hora. Entonces, si eso pasa con el Estado, vamos a tener enormes problemas, porque desregula el trabajo, desregula el mercado del trabajo. Hablemos de este tema que usted me está diciendo, de don Mauricio Villeda. Cuéntenos el contexto de qué se trata esta ley que el diputado liberal ha presentado. Bueno, precisamente el diputado Villeda, usted viene preparado ya, ha presentado una reforma al artículo 328 del Código del Trabajo que dice: los trabajadores permanentes que por disposición legal o por acuerdo con los patronos laboren menos de 44 horas a la semana tienen derecho a percibir íntegro el salario correspondiente a la semana ordinaria diurna. Eso es lo que dice el código. Entonces él le agrega, repito, el 328 lo que dice es que si yo trabajo durante la semana 35 horas por disposición del patrono, el patrono tiene la obligación de pagarme la jornada completa, o sea, pagarme las 48. Pero entonces Villeda
le hace un agregado a esa disposición. Dice, se exceptúan de lo anterior los contratos individuales de trabajo por tiempo indefinido, por tiempo limitado o por obra o servicio determinado que tenga por objeto satisfacer actividades que se desarrollen en periodos de tiempo entre 16 y 32 horas a la semana, en donde el patrono y el trabajador podrán suscribir contratos individuales de trabajo en donde se pacta remuneración por las horas de servicio trabajado. O sea, el diputado Villeda Bermúdez, con esta excepción, prácticamente anula lo que dice el texto arriba. ¿Cuántas horas se está trabajando? ¿Cuántas horas se está trabajando con esta ley que está imponiendo o que está presentando el diputado Mauricio Villeda Bermúdez? Es que lo que dice que si se trabaja entre 16 y 32 horas, ya no se aplica esa disposición, sino que sencillamente se paga lo que dice el tiempo trabajado. Y no habla ni dispone que esos van a ser contratos permanentes. ¿Qué es lo que sucede? Ya tenemos el decreto 121 de 1974, que regula precisamente esto que se llama jornada a tiempo parcial. Ya el decreto, ese decreto 121 de 1974 dice que cuando se laboren menos de las 44 horas, se pagará en proporción al tiempo trabajado. Pero el trabajador tiene que tener contrato por tiempo indefinido. O sea, por ejemplo, yo soy un estudiante, trabajo en esta empresa de ustedes, en un puesto permanente, o sea que necesito estar todos los días. Pero sería entonces, 8 horas. 8 horas, pero entonces convenimos y me dan el permiso de solo trabajar 4. Entonces yo puedo trabajar 4, pero sigo con mi contrato permanente para tener derecho a todo, a vacaciones, aguinaldo, ¿Y el salario en proporción al tiempo trabajado. Si solo trabajo media jornada, solo se me va a pagar la mitad de la jornada, la mitad de mi salario. Pero tengo derecho a vacaciones por esa proporción, aguinaldo, a 13º mes. Seguro social. Tengo derecho a seguro social y al mismo tiempo tengo estabilidad en el trabajo, que es la clave. O sea que si se me despide ilegalmente, yo tengo derecho a demandar. O si se me despide por acuerdo del patrono, pues eso es otra cosa. Se va a prestaciones y todas las cosas, lo que está diciendo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que están viendo de malo según lo que está presentando el diputado Mauricio Villeda? El tema del seguro, él señalaba que iba. El tema de las vacaciones, él señalaba que iba. Pero eso es irreal si tú no tienes contrato de trabajo permanente. Por ejemplo, dice ahí que si trabaja entre 16 y 32 horas, y como él es el que firma el contrato y él es el que da el empleo, yo llego como trabajador donde un empresario y me dice, mira, aquí solo vas a trabajar de 16 a 32 horas, no vas a trabajar más y te voy a pagar tanto. ¿Te parece o no te parece? ¿Quién es el que pone las condiciones? El patrón. O sea, yo estoy sujeto a lo que diga el patrón. Entonces, de esa forma, el caso queda pues en que a partir de ahí yo pierdo todos mis derechos porque no me da derecho a la estabilidad laboral. Ese es el problema central, la estabilidad laboral. ¿Y no se podría llegar a un término medio según lo que está proponiendo él y según lo que están proponiendo ustedes? Porque usted me está diciendo que esto es más delicado que el empleo por hora que se había aprobado en años anteriores. Sí, o sea, el problema está pues en la forma y el texto que desarrolla, porque por ejemplo la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué dijo la Corte Suprema de Justicia? Ellos dicen que la Corte Suprema de Justicia está de acuerdo con lo que ellos proponen. ¿Y qué es lo que dice la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia estima procedente la reforma, pero dice que requiere ser modificada porque no pueden excluirse del derecho a recibir el pago íntegro del salario correspondiente a la semana ordinaria diurna, los contratos individuales por tiempo indefinido, por tiempo limitado o por obra determinada como ya contemple el Código del Trabajo. O sea, la Corte lo que le dice es
que cuando ese patrono, que cuando esa propuesta nos establece que lo que se debe hacer es contratar por tiempo indefinido, o no contratar por tiempo indefinido, sino que a los contratos por tiempo indefinido ya dice el código cómo se pagan. Los contratos por tiempo determinado o por obra determinada ya dice el código cómo se paga. ¿Cómo se paga? Eso no puede el proyectista modificarlo. Lo único que dice la Corte que puede hacer es dejar que se exceptúan del derecho establecido anteriormente los contratos individuales a tiempo parcial. O sea, lo único que puede hacer la propuesta de Villeda es incluir el contrato al tiempo parcial, pero sacar el contrato por tiempo indefinido y el contrato por obra determinada. Yo no sé si estamos explicando bien esto. Se está explicándolo bien. Pero ahora yo le consulto a usted. Ajá. ¿No se puede llegar a un término medio según la propuesta que él está haciendo? Es que el término medio ya está en el término medio. Ya está aprobada según lo que usted dice. O sea, establecer el contrato a tiempo parcial ya está establecido en el convenio, en el decreto 121 de 1974. Y lo que dice la Corte es prácticamente lo mismo que dice ese decreto, que es contrario a lo que dice Villeda Bermúdez. Pero ¿por qué ellos se están agarrando de lo que presentó la Corte Suprema de Justicia? Pues si más bien la Corte Suprema de Justicia está en contra de ellos y es que no saben leer, me imagino, ¿va? Y lo están haciendo, lo están blofeando, como diciendo, ya lo aprobó la Corte. Es mentira. La Corte lo que dice es que lo modifiquen, que no pueden poner los contratos a tiempo indefinido, ni pueden poner los contratos por obra determinada. Que lo único que pueden poner es el contrato a tiempo parcial, que debe de pagarse en función del tiempo trabajado, pero con contrato permanente, no con contrato temporal. Mire, ¿cuál es el problema de fondo con esto? ¿Para qué fue emitida la ley de empleo por hora? Para sustituir el trabajo permanente por el trabajo temporal. Decía esa ley que el 40% de los empleos permanentes en una empresa podían contratarse como temporales, decía el 40%, pero en la práctica se fueron al 80%, al 90%. Por ejemplo, las comidas rápidas tenían todos los trabajadores permanentes, pero los pasaron a trabajadores temporales. Y esta ley, ¿qué es lo que está haciendo? Esta ley ya no es del 40% de los empleados, ya es para todos. O sea, es peor que la anterior. Ya todos van a ser o pueden ser temporales. Todo trabajador permanente y labor permanente y continua puede ser ocupada por trabajadores temporales. Lo que me está diciendo es delicado, don Carlos. ¿Qué intereses? Escuche lo que le voy a preguntar. ¿Qué intereses puede estar defendiendo esta moción de ley presentada por el diputado liberal Mauricio Villeda? Por eso decía yo al principio, el modelo neoliberal busca desregular el mercado del trabajo. Para ellos, entre más precarización del trabajo, hay más empleo, y es falso. Entre más precarización, no es cierto que hay más empleo. Es más precarización del trabajo y se pierden todos los derechos laborales. O sea que detrás de esto están aquellos intereses que quieren convertir a Honduras en un paraíso laboral y en un paraíso fiscal para lo que llaman inversiones extranjeras, que dicen que nos quieren mucho y que nos traen empleo. Por ahí anda el asunto. Don Carlos, mire este tema es lo que le voy a decir. La empresa pymes en el país dan más del 70% del empleo. O sea, las pymes son los que dan el empleo en el país, no las grandes corporaciones. Ahora yo le hago una pregunta. ¿No ve usted alguna posibilidad de que ese tema jornal que dice el diputado liberal pueda por lo menos ingresar solo a las pymes? Es que el asunto es el siguiente. Aquí no se trata de cualquier trabajo. Se trata de labores permanentes y continuas en una empresa. Por ejemplo,
la mayor parte de los trabajadores que laboran en las pymes no son permanentes, son temporales. ¿Por qué? Porque sus labores también en buena parte son temporales. Pero si un pequeño empresario, yo no sé cuántos trabajadores puede tener un pequeño empresario. Dos. Pero si de esos trabajadores, por ejemplo, uno es un cajero que lo necesita todos los días, tiene que ser permanente. Estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, si es un trabajador, vaya, por ejemplo, decía Villeda Bermúdez, esta ley es urgente que la aprueben. ¿Por qué? Porque si no, en la Semana Santa no va a haber empleo para miles de trabajadores. ¿Qué es lo que sucede en la industria de las bebidas, por ejemplo, donde yo he vivido toda la vida, y en la industria del turismo? Hay periodos pico donde se necesita más empleo, pero esos empleos son temporales y se pueden contratar. ¿Y cuál es el problema? La ley ya lo permite. Ahora, a través de lo que usted me dijo, queda permanente, pero solo se usa pactadamente ciertas horas. No, bueno, eso es para el permanente que va a trabajar parcialmente, ¿verdad? Ajá. Pero estamos hablando de un trabajador que no es permanente en la empresa. Temporal. Un empleo que no es permanente. Por ejemplo, el llegar al bar a trabajar como servidor ahí, y ustedes solo está la semana de Semana Santa. Solo lo contratan por una semana, y eso perfectamente bien se puede hacer y se ha hecho. Pero, como digo, si es una pequeña empresa y tiene un operador de montacargas que lo necesita todos los días, ese operador de montacargas tiene que ser permanente, aun cuando trabaje por tiempo parcial, que solo trabaje, digamos, 6 horas. Por ejemplo, necesitas un chef en la cocina. Ese chef solo lo llevas para las horas del mediodía. Entonces, según el decreto 121 de 1974, puede contratarlo por 4 horas para que le vaya a hacer los almuerzos todos los días, pero es permanente. Y estos señores con esa ley lo que quieren es que trabaje ese chef en esas condiciones, solo gane la proporción del tiempo trabajado, pero que no sea permanente. Al no ser permanente, es un empleo inestable, es un trabajador que está en condiciones de inestabilidad. Y si yo personalmente soy inestable, en mi familia hay inestabilidad, en la sociedad hay inestabilidad, y por eso en Honduras, con esa ley de empleo por hora, ¿qué fue lo que sucedió? El empleo informal se duplicó en el país. Y entonces, con esa ley que está planteando este muchacho Villeda Bermúdez, lo que está haciendo es aumentando la informalidad en el país. Tú me dices que es 70%, antes era menos, hoy va a ser mucho más todavía. En este punto, ¿no cree usted que perjudicó don Carlos H. Reyes? ¿No cree que perjudicó haber eliminado el contrato por hora? Fíjese que el COEP dice que los contratos por hora en el sector turismo, maquilador y todo eso generaron más de 700,000 empleos. Mentira, falso. ¿Cuántos, es falso según eso. Ustedes estipulan, cuánto era? Es que mira, por ejemplo, te dicen, hoy, las últimas cifras que el COEP ha dado un montón de cifras. La última cifra son 40,000 empleos, dije, se perdieron con la derogación de la ley de empleo por hora. Ajá, ¿cómo es eso que 40,000 empleos si eran permanentes o no eran permanentes? No, no eran permanentes. Ah, no, si no eran permanentes, entonces no estaban en base a la ley. O sea, en base a la ley es empleo permanente. Si me dicen a mí los del COEP que despidieron a 40,000 empleados y eran puestos permanentes, tienen que tener a otro permanente. Por ejemplo, si tú eras un, digamos, aseador permanente y te despidieron, tienen que contratar a otro para que barra. Mire, ¿cómo van a hacer? Mire, don Carlos, yo lo que percibo, y lo voy a hacer bien franco a usted me conoce, yo lo que percibo es que, para explicarle a la población, cada convenio que hacen para reforma, tanto el salario, el código de trabajo, tiene que ser tripartito. Eso ya se sabe, que el gobierno, empresa privada y el sector el gobierno. El gobierno, empresa privada y los empleados. Los trabajadores. Pero lo que le quiero decir es que yo siento que en todas estas reformas se les ha olvidado es la pyme.
hasta el mismo Congreso Nacional, es la pyme. O sea, la pyme son la que le están socando o apretando la faja, tanto en energía, tanto con salarios mínimos. Entonces, ¿no cree que deberían de buscar una alternativa en base a esa? Mira, dos cosas. La ley de empleo por hora no fue consultada con los trabajadores, fue impuesta, para empezar. En segundo lugar, con relación al trabajo en lo que se llama pequeñas empresas, nosotros de lo que estamos hablando es del trabajo permanente, de esos puestos, de esas labores que son permanentes y continuas en las empresas, ya sea pequeño, ya sea mediano o ya sea grande el empresario. Pero estamos hablando del trabajo permanente, que tienen que estar todo el año laborando, no que tienen que ir a hacer un día una determinada cosa u otra de otra. Ahí es donde precisamente está el abuso. No, sino que la mala interpretación del problema, porque eso no es así como ellos dicen. Y como te digo, dicen, se perdieron 40,000 empleos. Si eran empleos permanentes lo que se perdieron, tienen que tener a la gente ahí de nuevo, tienen que tener a otro. Si tú eres el barrendero y necesitas barrer todos los días y te dicen que porque se derogó la ley de empleo por hora te despidieron, tienen que tener a otro barriendo. Eso es completamente ilógico y no es posible. El Código de Trabajo actualmente está blindado. ¿Sienten ustedes como trabajadores que están bien cuidados por el Código de Trabajo? Es que el Código del Trabajo te regula todo. No, pero ustedes sienten que actualmente la ley, la Corte les está respaldando. Es que lo que sucede es que el Código del Trabajo tiene una gran cantidad de derechos, pero no tiene suficientes garantías. Y cuando digo no tiene suficientes garantías, un ejemplo, el salario mínimo, solo el 70% de los empresarios no lo paga. Entonces sí quiere decir que es un derecho sin garantías suficientes. Y esa gran cantidad de empleados, porque yo estoy hablando de empleos permanentes, esos empleos permanentes en la mayor parte de las empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes, son temporales. Si yo soy un empresario, tengo 2, 3 empleados y uno de ellos lo necesito todos los días, esa persona tiene que estar permanente en el empleo. Y con esta ley lo que se hace es que si solo va a trabajar media jornada, va a trabajar media jornada, pero es permanente. ¿Y la OIT qué dice de cómo está trabajando Honduras? El Organismo Internacional del Trabajador. Es que, por ejemplo, el debate que se originó en el Congreso ese día que presentó la moción Villeda, es que el presidente del Congreso insistía en que los trabajadores debían de oírseles y que no se les había escuchado, que por eso no se podía aprobar lo que planteaba Villeda. Y el presidente del Congreso tenía la razón, porque el convenio 175 de la OIT manda precisamente el tripartismo. Por ejemplo, en el Seguro Social, ¿quiénes gobiernan el Seguro Social? Empresarios, trabajadores y el gobierno. ¿Quién gobierna en otras instituciones? Por ejemplo, en el RAP, es lo mismo. Y así sucesivamente. Entonces toda reforma al Código del Trabajo tiene que ser discutida tripartitamente, y eso es lo que no se ha hecho. Para ir finalizando, don Carlos, coménteme sobre esto. ¿Ustedes ven un rechazo total a esta moción presentada por el Partido Liberal? No, ya definitivamente no la van a dejar pasar. Es que nosotros estamos de acuerdo en que existe el trabajo a tiempo parcial. Y lo repito, ya está establecido en el decreto 121 de 1974. O sea, solo hay que aplicar eso. O sea, la posición de las centrales obreras es lo mismo que está diciendo la Corte Suprema de Justicia. Hay que establecer o hay que legalizar o hay que formalizar o repetir lo que dice el decreto 121 de que existe el empleo a tiempo parcial, se paga en proporción al tiempo trabajado, pero con contrato permanente. ¿Qué le van a presentar ustedes eso más o menos, al Congreso Nacional? Eso es más o menos la idea. Lo que dice el decreto 121, que se puede trabajar tiempo parcial, con salario en proporción al tiempo trabajado, pero con contrato permanente para los puestos permanentes, porque eso no es para los puestos que no son permanentes. ¿Qué esperan del Congreso Nacional para los próximos días, para ir finalizando? Bueno, esto entiendo yo que irá al CES. De ahí de nuevo al Congreso,
no sé si iba a haber de nuevo una discusión, pero nosotros esperamos que el Congreso respete lo que dice la ley y que no sea por una mayoría mecánica que van a aprobar o que van a emitir otro decreto igual o peor que el que derogaron, que era la ley de empleo temporal por hora. Don Carlos, ¿qué debe de hacer el Estado? ¿Qué debe hacer el Estado de Honduras para tener más empleo? Es que el problema en Honduras, quieren culparnos a los trabajadores que somos los responsables de que no haya empleo. Un empresario, para invertir, no es cierto que lo que mira cuánto se paga a los trabajadores, lo que ve es cuánto le cuesta la energía eléctrica, qué seguridad tiene en el país, qué sistemas de comunicación hay en el país, qué formas hay de exportar o de importar de la forma más barata, qué leyes están vigentes con relación a cuestiones impositivas. No es cierto que lo salarial es lo fundamental. Y aquí, como no quieren tocar el precio de la energía eléctrica, porque son empresarios privados, muchos de ellos corruptos, que nos metieron el precio de la energía eléctrica alta, como no quieren tocar eso, entonces quieren tocarnos a nosotros, ve que vivos, o sea, a la parte más débil es la que tocan, pero no tocan a los grandes, que toquen a los grandes. Pero mire lo que me está diciendo, usted es parte del gobierno, usted se siente parte del gobierno. Yo no. Pero usted era adicto a la presidenta Xiomara Castro. No, yo pertenezco a Libre, pero yo no soy ni funcionario ni directivo de Libre. Yo lo que le estoy defendiendo es una posición como trabajador. ¿Qué debería entonces hacer la presidenta Xiomara Castro con estos generadores de energía? Pues sí, que para mí eso fue un grave error en este país, haber privatizado la energía eléctrica. Fíjate que desde que estaba, ¿cómo se llama Callejas, nosotros empezamos a luchar contra la privatización de la energía eléctrica. Dijimos que si se privatizaba la generación, la distribución y la transmisión de la energía eléctrica, Honduras iba a estar en una posición que le iba a ser imposible competir. ¿Por qué? Porque iba a ser la energía más cara de Centroamérica, y eso lo dijimos en 1990, y es lo que está pasando hoy. O sea, eso fue un errorazo. Eso más bien hay que revertirlo para volver a poner las cosas en orden. Don Carlos, un mensaje final para todos los empleos o las personas que pasan trabajando del lunes a viernes hasta los fines de semana, usted como representante de ellos. Bueno, nosotros lo que hemos hecho toda la vida es luchar, y vamos a seguir en eso, porque esta es lucha de clases. Y en la lucha de clases lo que debemos de entender es que hay que buscar correlación de fuerzas en todo, hay que buscar ponerse de acuerdo en las cosas que nos podamos poner de acuerdo, que tenemos que respetarnos, tenemos que respetar los derechos de los trabajadores y los derechos de todos, pero hay que buscar mecanismos democráticos y los más eficientes para hacerlo, no imponiendo como quisieron imponernos esta resolución de Villeda Bermúdez el día jueves de la semana pasada. Y para finalizar, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto usted valora la función o el trabajo que está haciendo la presidenta Xiomara Castro? Bueno, yo entiendo. Del 1 al 10. No, yo no podía hacer del 1 al 10 porque el problema de esta señora es que ella, en primer lugar, tiene que buscar la forma de superar la crisis originada por el gobierno anterior y hacer algo para avanzar. Entonces, en relación a lo que está haciendo para superar la crisis o la tragedia que se nos dejó, yo me imagino que ha hecho de momento lo suficiente. Con relación a la otra etapa de lo que hay que hacer por superar las cosas en el país, creo que se ha hecho muy poco, porque lo primero atrasa lo segundo. Entonces, la tarea que tiene este país es muy difícil, y nosotros hemos dicho que si este gobierno fracasa por incapaz, o porque le den golpe de Estado, o porque lo hagan fracasar, van a ser 4 años perdidos, y de rebote otros 4 años más los 12 perdidos son 20. Los hondureños no podemos darnos el lujo de seguir perdiendo el tiempo. Muchas gracias, don Carlos H. Reyes,
En la segunda parte de la entrevista vamos a tener también una invitada dentro del Congreso Nacional para hablar sobre otros temas. Ya regresamos. Cada cuerpo es único, con detalles que te hacen única. Cuerpos diferentes. Cuerpos perfectos para el verano. No se trata de lucir perfecta. Se trata de lucir bella. Cortitelas, a la medida de tu verano. Cada cuerpo es único, con detalles que te hacen única. Cuerpos diferentes. Cuerpos perfectos para el verano. No se trata de lucir perfecta. Se trata de lucir bella. Cortitelas, a la medida de tu verano. Regresamos, espectadores. Pues también me acompaña en la noche de hoy una dama para alegrarnos la noche. Bienvenida, diputada María Antonieta Mejía, diputada por Francisco Morazán, ¿verdad? Así es, un saludo cordial al pueblo hondureño, gracias por la invitación y será pues un placer debatir y hablar temas tan trascendentales que ocurren hoy en el país y ver desde la óptica parlamentaria qué se puede hacer para poder contrarrestar este golpe de daños que está sufriendo el pueblo hondureño. Usted estaba aquí detrás de cámara cuando escuchaba hace unos minutos a don Carlos H. Reyes. ¿Qué piensa de esas declaraciones con el tema que él está en favor, según su criterio, en favor de los trabajadores? Bueno, todo el mundo está a favor de los trabajadores, yo no veo ninguno, es más, yo soy trabajadora del pueblo, todos estamos a favor de que se respeten los derechos laborales, aunque haya dicho lo que haya dicho el señor, yo lo respeto, aunque no comparto muchas de las posturas de ellos, porque ya se va enfocado a los términos neoliberales, ya incluye el sesgo político y se pierde la objetividad del tema. Creo que hoy por hoy lo que ha suscitado en el Congreso Nacional con el tema de la ley del empleo por hora, que lo derogaron, sin un previo análisis para saber cuál iba a ser el impacto de la derogación del mismo y no se presenta ninguna alternativa para poder contrarrestar o hacer el control de daños de la misma, pues nos vemos en necesidad de también hacer planteamientos en beneficio del pueblo hondureño y más a esta población que se le afectó con la ley del empleo por hora. Por ejemplo, decía don Carlos, que lo escuchaba detrás de bambalinas, que se le limita el derecho. De hecho, la ley del empleo por hora no era una ley mala. La ley del empleo por hora surge por los altos índices de desempleo. Entonces el gobierno tuvo que buscar una medida alterna. ¿Para qué? Para que empresas pudieran también contratar, o sea, tenía el beneficio de contratarlo usted y a otra persona más. Tal vez usted tenía más tiempo, estaba contratado a un contrato de término indefinido y al otro le podría dar un término de contrato por hora. ¿Beneficio? Sí. Habían beneficios porque ahí se pagaba seguro social, la ley del empleo por hora lo contemplaba, prestaciones e indemnizaciones tal como lo dice la ley y también pagaba su salario retributivo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que se satanizó y que se cometieron abusos en la ley como toda ley aquí. Mira, aquí hay un montón de leyes que son beneficios para el pueblo hondureño, pero la verdad es que las empresas abusan. Todos abusaron. ¿Y el culpable no es ahí el Congreso Nacional de saberlo regular? No, porque corresponde a quien ejecute la ley. El Congreso Nacional lo hace. El Ministerio Público. El Ministerio de Trabajo tendría que darle un control y un seguimiento a las leyes que son aplicables al Ministerio del Trabajo. Y en este caso particular, la ley del empleo por hora, ¿de quién la regulaba? ¿Quién tenía que darle un control y un seguimiento? Mire, aquí se habla de que todo el mundo pelea por sus derechos laborales. Las centrales obreras se pumponean el pecho diciendo que ellos pelean por los derechos laborales. Ahí hay un montón de despedidos y yo no miro a las centrales obreras peleando para que se le pague el derecho que dice el Código del Trabajo, que le paguen la indemnización cuando usted cesa de funciones. Además también lo dice la Constitución de la República, lo dice, que usted no debe ser despedido por discriminación ideológica. ¿Y dónde están las centrales obreras? ¿Dónde están las organizaciones de los trabajadores que velan por los derechos de los trabajadores? Ahí es donde nosotros ponemos las barbas en remojo y decimos para dónde se inclina la balanza, para dónde estamos peleando, qué es lo que pelea, quién están detrás de fondo de estas organizaciones trabajadoras que en su momento
ya perdieron su derecho, ya han perdido su credibilidad a lo largo del tiempo. ¿Sabe cómo le pasa a las centrales obreras? Como los partidos políticos se van desgastando en el tiempo porque no son propositivas. Y el problema es que ahora solo jalan agua para su molino para cierto sector. Pero hoy vemos, por lo que estamos viendo el día de hoy, que eliminaron la ley del empleo por hora por un dirigente sindical, que es el compañero Barahona. Juan Barahona. Sí, y no puso una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Para eso, don Carlos decía 40,000 personas. Vaya, que lo mire de menos, la cifra es la de menos. Pero una persona que no tenga empleo, ¿cuál es la alternativa que él como parlamentario le va a presentar a esa persona que perdió el empleo que tenía por una ley? Eso le pregunto. ¿Usted ve que no tienen un plan para ejecutar? ¿Qué es lo que están viendo ahí desde el Congreso Nacional ustedes como diputados? Bueno, mire, precisamente porque no se tiene una agenda clara, no se tiene un norte. La acción parlamentaria se diluye. Tenemos una acción parlamentaria mediocre y deficiente. Y es ahí porque llegó el hartazgo. Mire, y el hartazgo y el descontento no solo es de la población hondureña, que mira día a día los problemas estructurales que no se les son resueltos, sino también que el descontento llegó al Congreso Nacional. Las diferentes bancadas que estamos ahí representadas llegamos al descontento y al hartazgo de las diferentes violaciones que nos hacen a nosotros como parlamentarios. El abuso de poder de quien dirige de forma ilegal el Congreso Nacional quiere venir a imponer a la fuerza a hacer su voluntad, quiere ser autoritario. Disminuyendo en este caso el derecho que nosotros tenemos como parlamentarios que lo da la Constitución de la República, y decirle que nosotros, la investidura que nosotros tenemos es que no la dio Redondo, no la dio la Junta Directiva Ilegal. Lo que nos dio en este caso particular es el pueblo hondureño, y en el caso del Partido Nacional, 1.3 millones de nacionalistas que salieron a votar, y por cociente electoral salimos diputados de Francisco Morazán y salimos 43 a nivel nacional. Hábleme de esto. Están armando un frente, o ya mejor dicho, ya lo armaron en esta semana, un frente parlamentario en favor de la democracia. ¿De qué se trata? Bueno, mire, le explico cómo surge, y ya me había anticipado, de la violencia, del abuso, del atropellamiento que tenemos por parte de la Junta Directiva Ilegal hacia las diferentes fuerzas ahí representadas, o sea, las diferentes bancadas. Hemos visto cómo se les violenta el derecho a la compañera Karen del PAC, que no se le da el uso de la palabra, se le apaga el micrófono. Hemos visto cómo ha sido el maltrato que se le hace a la compañera Maribel Espinosa, que tampoco no se le ha hecho el uso de la palabra, igual a la doctora Suyap, ¿verdad? No se le da el uso de la palabra, le cortan el micrófono. Lo mismo ha pasado con las representantes de la bancada del Partido Nacional. Se le insulta a la compañera Johanna Bermúdez por su color de piel, se le quita y se le cuarta el micrófono a la compañera Lisicano, se nos manda a espiar por parte del Congreso Nacional a través de protocolo, lo que nosotros hacemos, decimos hasta en el baño. Eso es una falta de respeto y somos violentadas por las mismas protocolos. Eso sucedió con la compañera Leda. Y así sucesivamente a mi persona también al inicio se me cortaba la libertad de expresión, es más, se me juzgó injustamente de decir que yo provocaba con los empleados de seguridad, solo por decir que es el Congreso del Pueblo y permitirle a la gente que entre al Congreso Nacional. Me parece como irrisorio y paradójico decir que yo promuevo la violencia solo por decirle al pueblo hondureño entre al Congreso del Pueblo, y no lo dijeron con pampas y campanas y con cohetes y todo, dijeron que era el Congreso del Pueblo. Todos tienen la libertad de entrar. No, pero ahora tenemos policías a la entrada, a la salida del hemiciclo, a la entrada, a la salida, y en todos los campos tenemos policías armados, y eso de alguna u otra manera se llama pues violación a los derechos de los parlamentarios, porque ahí todos tenemos la misma investidura. Por una persecución. Con una persecución, pero con una sed de venganza, con una sed de odio, con una sed de intolerancia que se vive dentro del hemiciclo, porque ustedes lo van a ver. Mire, Libre tiene una particularidad, la bancada Libre tiene una particularidad, que ellos están divididos. Ellos están divididos y entre su rencilla se quieren llevar a todo el mundo de encuentro. Y no, lo que tienen que respetar es que el pueblo fue sabio. Le dio con total libertad y absoluto mayoría a la Presidenta de la República para que gobernara el Poder Ejecutivo. No así en el Poder Legislativo. En el Poder Legislativo fue sabio y dijo, aquí no le vamos a dar mayoría a ninguno de los partidos políticos porque ya sabemos lo que sucede.
Entonces, para eso, mire, dio fuerzas correlativas a diferentes bancadas. Al Partido Liberal le dio 22, al Partido Nacional le dio 44, al PCH le dio 10, al PAC y a la ADC le dio 1 y al Partido Libre le dio 50, formando así los 128. Nadie tiene mayoría. ¿Y cuál es el mandato del pueblo? Al no tener mayoría, van a tener que buscar los consensos, van a tener que buscar el diálogo, van a evitar la autoritariedad en la toma de decisiones, y creo que va a ser justo al momento de crear o reformar o acompañar leyes en beneficio de la población hondureña, que podamos lograr consenso. Pero este Congreso Nacional es sordo, ciego, mudo no es, porque para hablar son buenísimos, pero ciego y sordo sí son, porque son ciegos al clamor popular del pueblo, porque hay muchos problemas que aqueja a Honduras. Y por el otro lado tenemos el atropellamiento de los derechos de los parlamentarios. Entonces, el derecho que no se pelea se pierde. En función de todo eso, y por lo último que sucedió con la compañera Katia Crivelli del Partido Liberal, que sucedió con el doctor Villeda, el abogado, que vemos con suma preocupación las arbitrariedades que desde la Junta Directiva se están llevando a cabo. Negarle el uso de la palabra a un parlamentario es como decirle al pueblo darle una bofetada al pueblo hondureño, a ese electorado que dio el voto al pueblo hondureño. Negarle la palabra también es abusar del poder para evitarle y coartarle a usted sus funciones como parlamentaria que está dado en la Constitución de la República. Ese frente parlamentario, ¿cuántos partidos están? Tenemos al PAC, al Partido Anticorrupción, tenemos al Partido Nacional de Honduras, tenemos al Partido Salvador y tenemos al Partido Liberal. Las 4 fuerzas opositoras en este momento están unidas. Hemos unido precisamente para defender el derecho de la democracia, para fortalecerla, para contribuir, para hacer una agenda legislativa proactiva y propositiva. Nosotros no andamos poniéndole la zancadilla a nadie, al contrario, queremos agilizar los procesos que ahí se están deteniendo en el hemiciclo, por la falta de improvisación, la falta de experiencia, por la ceguera del poder que tienen, que les nubla el juicio y no los deja avanzar. Precisamente por eso nace el Frente Parlamentario, por los abusos, por el abuso de autoridad, por los atropellamientos. Nace este Frente Parlamentario en compañía de todos los compañeros que convergemos en ese tipo de temas, y así como podemos converger en ese tipo de temas, podemos converger en otros temas que pueden ser de productividad para el pueblo hondureño. En el caso particular, cerramos el año pasado con 927 proyectos de ley por las diferentes bancadas ahí presentados. El Poder Ejecutivo mandó 47 proyectos de ley, de los cuales 115 fueron dictaminados. Solo 115, estamos hablando del 0.15%, o sea... De los 900. De los 900. Y de esos 115 dictaminados... ¿Qué pasan haciendo ahí la Junta Directiva y el Congreso? Esa es la pregunta que hay que hacerle a ellos. ¿Dónde? Se pasan rascando el ombligo. Porque ¿Ustedes que los ven en los pasillos? ¿Qué pasan haciendo, diputada? Pues mire, no los vemos en los pasillos. Lo que los vemos es en sus oficinas. Ahí literalmente ellos no salen, van a su oficina, al hemiciclo, y pasan de oficina en oficina. Haciendo no lo sé, porque mire, hasta el día de hoy, y que lo quiero compartirle al pueblo hondureño y a ustedes, que de los 927 solo 115 se dictaminaron, y ojo con esto, de los 115 dictaminaron, 47 son del Poder Ejecutivo. Entonces nos hemos vuelto, o se ha vuelto el Congreso Nacional tramitador del Ejecutivo. El Ejecutivo le chesquea los dedos a redondo y redondo brinca y le hace correr y le pone en primera plana en agenda los proyectos del Ejecutivo. ¿Y qué pasa con esto? Que el Ejecutivo les pega el grito, les dice rana y ellos saltan. ¿Por qué? Porque les mandan los proyectos de ley que deberían de darle el debate debido para un profundo análisis, para evitarse cometer los errores del pasado. Y que esta ley pueda funcionar de la mejor manera. No, ellos lo mandan a matacaballo y hacen la dispensa de debate en temas trascendentales, que me parece que sería la equivocación más grande que tenemos hoy en día en el Congreso Nacional. Precisamente para que este tipo de cosas no pasen, crece el Frente Parlamentario para poder fortalecer la democracia, tanto al interno del Congreso Nacional, para velar por el Estado de Derecho, porque ahí se
construye, ahí se hace patria, es el primer poder del Estado, donde se crean las leyes, donde debemos y tenemos el deber constitucional de respetarla, y ahí no se respeta. Hay que dejarlo claro. El Partido Libre es el que menos respeta la Constitución de la República. Y le digo por qué. Empezamos con una junta directiva ilegal. La ley, la Constitución dice que son mínimo 65 votos lo que requiere para poder tener un presidente de Congreso Nacional. 2. Se amnistiaron y sacaron a sus presos, a sus corruptos de cuello blanco. Se amnistiaron. 3. Pusieron un procurador y subprocurador ilegal. No permitieron que la que estaba en funciones terminara su periodo. Y la Constitución claramente le dice a usted que esas elecciones de segundo grado en estos órganos constitucionales tienen que terminar el periodo, y si no, le dice las causales por lo cual. Y ninguna se aprobó, sino que de manera intempestiva, con el abuso de la autoridad, que es corrupción, nombraron a un procurador y un subprocurador ilegal. ¿Que la factura le va a pasar a Libre? Sí, pero le va a pasar a sus funcionarios que de manera arbitraria están cometiendo corrupción a este lado. Y en eso va el Frente Parlamentario también. Luis Redondo manda ahí en el Congreso Nacional. No, quisiéramos que mandara el compañero Luis Redondo, fíjese que a veces quisiéramos. Porque él tenía la bandera, he visto algunos videos, yo a él no lo conocía, algunos videos de cuando él fue oposición en el tiempo en los gobiernos anteriores nacionalistas, y él se pumpuneaba el pecho y sacaba la camisa blanca a decir que los corruptos tenían que estar presos y que nadie los sacara, pero él vino con su manto sagrado y se amnistió. Dice Salvador que Luis Redondo es corrupto. Totalmente. Porque Chori y Consentidor penan iguales, totalmente. Yo de acuerdo con Salvador Narrala, que Chori y Consentidor penan iguales, y en este caso particularmente el compañero Luis Redondo está siendo ciego, sordo y utilizado. El día que no lo quiera el Partido Libre, le va a pegar una patada y se lo va a mandar a volar. Y ahí vamos a albergarlo ahí como todo un diputado en el puesto número 10 de PCH. Usted es una política. ¿Está muerto políticamente, según su análisis, el ingeniero Luis Redondo? Mire, en política nadie desfallece hasta que no esté enterrado de 3 metros bajo tierra. En política resurge, y lo podemos ver en la percepción mundial. Hemos visto cómo han salido expresidentes, por ejemplo en Brasil, Lula da Silva estaba desprestigiado totalmente, viene de cumplir una condena y mire, ahora es presidente de la República. En política todo es incierto. Lo que debe de prevalecer es que los institutos políticos deben de renovarse, traer una nueva generación acompañada de la asesoría de la vieja guardia, pero que deben de renovarse para volver a levantar el rédito a la clase política que hoy está desprestigiada. Y creo que ese también va a ser una de las funciones del Frente Parlamentario, porque hoy en el Frente Parlamentario habemos nuevos diputados que queremos hacer las cosas diferentes, que nuestro actuar también quede como un precedente para que otros que vengan continúen el legado de hacer las cosas correctamente, para que Honduras progrese y tenga desarrollo. Hay que hacer las cosas conforme a ley, en el marco del derecho, del respeto a las leyes y a las personas, porque mire, al final no progresamos porque simple y sencillamente están haciendo más de lo mismo. No es como un contexto esto para una futura alianza con el PCH. Últimamente miramos mucho coqueteo, y se lo digo así directamente, el Partido Nacional con el PCH. No, mire, bueno, vamos a hablar un poco así como es que saliendo... parece que así inician las relaciones siempre. No, mire, usted vio una alianza que se dio entre Libre y PCH, estuvieron de amores. Es más, gracias a PCH es que Libre está en el poder. De lo contrario, no. De lo contrario, no nos ganan. El único partido de verdad, instituto político que tiene la fuerza y la capacidad de llamarse instituto político se llama Partido Nacional de Honduras, porque es un partido organizado, un partido disciplinado, tiene su militancia al servicio del voluntariado, apegado a sus estatutos y principios. Estamos bien arraigados con la institución política. Eso es claro. Usted mira a los demás partidos políticos, todos andan jalando por donde más les convenga. Nosotros siempre caminamos derecho. Que hemos cometido desaciertos porque, como toda familia, siempre hay ovejas negras,
Usted sabe que no podemos... ¿Han planchado, diputada? Sí, claro, se han cometido desaciertos. ¿Quiénes son esas ovejas negras? Hay un montón. Dígame unas 5. Me quedaría ahí corta, más bien. Dígame unas 5, pues. Un montón, mire, ve. Y lo peor del caso es que a veces no son ni nacionalistas de convicción. Mire, nacionalistas de convicción es aquel que viene de la base, que le tenga ese amor. Que pegó afiches y todo. Que pegó, con mucho orgullo. No, pero le digo. Que pega afiches, que no tenga miedo ni mentira, ni de levantar la bandera, de que cuando usted tenga un puesto de trabajo lleve con holgura que el Partido Nacional le dio la oportunidad de trabajo. Pero usted se lo ganó pulso con su trabajo. Usted ya de aquí se recomienda solo con el trabajo. Ya el partido le dio la entrada en su trabajo. Le dio la oportunidad de tener y de crecer. Quien se recomienda aquí en adelante es usted solo, con su actuar, con su forma de proceder, con el respeto a las leyes. Y en el caso particular, en el Partido Nacional, mire, ahí nomás, tienen a Marco Bográn preso. Y Marco Bográn es nacionalista. Pero le dio el Partido Nacional, lamentablemente le dio la oportunidad a la persona equivocada. Tiene a Mario Zelaya, que Mario Zelaya sí era del Partido Nacional. Y lamentablemente... pues no sé si la ambición de poder lo cegó, si tenía alguna otra coyuntura que yo ignoro totalmente, está pagando su condena por su mal accionar, por abusar del poder y la confianza que le dio. A eso, es más, yo invito a mi presidente del Partido Nacional, que también todos aquellos que tienen ya sentencia firme y que ya se han condenado, que los expulse del Partido Nacional, que no necesitan estar en el Partido Nacional. Usted dice que el que es probado delincuente se ha expulsado. Totalmente. Mire, nosotros hemos creído en la presunción de inocencia de cualquiera, porque nosotros no nos podemos tirar a matar, a botarle el honor a una persona. Pero no cree que a veces cuando la lógica ya haya le dice. sentencia firme, cuando hay una sentencia firme es porque ya le dieron a usted una culpabilidad o lo exoneraron de la misma. Y mientras no haya una sentencia firme, todavía se presume la inocencia. Y si usted, por ejemplo, como Eval Díaz, huye hacia Nicaragua, ¿no cree que es como un indicio de corrupción? Pero es que aquí no le... Vamos a ver. Pero está clara que huyó, ¿va? Estoy clara que se fue por algo. ¿Y no cree que es corrupto o sí? Creo que cometió muchos abusos en su investidura como funcionario público. ¿La quiso sacar a usted de su curul? Sí, de acuerdo. Con dinero, está clara en eso, ¿va? Estoy clara que los exabruptos han cometido de estos funcionarios, pero el contexto y la población nos ayudó. Eso hay que decirle al pueblo hondureño, el cual estoy súper agradecida por darme esa oportunidad. Pero también considero que debe fortalecerse la institucionalidad y el Ministerio Público. ¿Para qué? Para que estas actuaciones no queden impunes y que la gente no ande libre caminando como si nada. Al contrario, que si son culpables deben de ser castigados y merecen su sanción. Porque nosotros dañamos a aquella persona que se roba una gallina. Y por muy poquito que sea, que todo el mundo sataniza la gallina, ahí no se sataniza que haya sido la gallina, sino la acción del delito que cometió de robar. Nadie puede robar porque la Constitución se lo prohíbe y las reglas de Dios también. Ahí dice. ¿Sigue habiendo corruptos en el Partido Nacional? Sigue habiendo corruptos. Militantes que están libres y ahí andan ahí con el Partido Nacional. Sí, creo que hay muchos compañeros, muchos correligionarios que se coludieron para hacerse ricos, utilizaron el Estado y creo que eso la justicia debería de investigarlo y llevarle el trámite. Pero corruptos, ¿cuál es el mensaje para ellos? Pero corruptos no solo en el Partido Nacional, aquí hay corruptos en el Partido Liberal, aquí hay corruptos en el Partido Libre, aquí hay corruptos en el Partido de PCH, aquí hay corruptos por todos lados porque les voy a explicar. El Parlamento es para crear, reformar leyes, no para dar subsidios, no para bonos de pescado que ya viene próximo. Eso es corrupción. ¿Les van a dar ahorita en Semana Santa? No, a los de Libre les dieron. ¿Cuánto les dieron? Pescado, no sé, dicen los rumores de sí, oiga bien, las malas lenguas y la mía que no se queda atrás repitiendo, dicen que le dieron como 200,000, 300,000. Para Semana Santa. El pescadito, el bono del pescado, ahí lo andan. Y Luis Redondo decía que eso era incorrecto. Me dijo eso, fíjese. Es que mire, a veces no hay que escupir para arriba para que la saliva no le caiga en la cara. Nosotros hemos dicho claramente que no vamos a aceptar. Desde el año pasado nos estaban dando, mire, bomboncitos ahí, nos daban canastitas para el Día de la Madre, nos daban confititos para el Día del Niño. ¿No los agarraban? No, porque nosotros creemos y consideramos que la bancada del Partido Nacional ha acatado la disposición del pueblo hondureño de ser oposición. ¿O con su salario pueden ustedes? No, que va con el salario, no podemos, ¿No adelante caminamos, no nos ajusta, como dijo Tomasito, pero mire. ¿Por qué no les ajusta? Porque tienen muchos compromisos con la gente.
Mire, usted no puede demeritar que hay un compromiso de los diputados con su base, y en llanura pues es más todavía. ¿Por qué? Porque la ola de desempleo con la ideología que trajo Libre de despedir a todo cachureco por ser cachureco, sin analizar la competitividad y la habilidad que tiene para el puesto de trabajo, pues se los llevó de encuentro a todos. Entonces los altos índices de desempleo pues impactan y la gente tiene hambre. Y la gente cuando no tiene trabajo, no hay entrada, la empresa privada tampoco genera la oportunidad de trabajo, pues no tiene las condiciones. Y aquí se suman toda esa serie de problemas sociales que le tocan la puerta a uno. Dígame honestamente, de su salario, ¿cuánto porcentaje se le va en apoyar a su base? Se me va casi el 50% de mi salario. O sea, de los 100,000 se le van 50. No, nosotros no ganamos. No, 92,000 ganan. 90, para ser exacto. Ok, entonces se le van 45,000. 45,000. Y esto es que le voy a sacar las deducciones. Al final solo nos quedan 60. Y de esos 60 yo pago 30 para la militancia. Diario. Nosotros pagamos, le ayudamos a contribuir con medicamentos al activista, con la comida, con el pago de energía, con el pago de servicio de agua, con el alquiler, a unos que están perdiendo su casa porque no tienen trabajo para pagarlo. Y mire ahora, hoy en día, no tienen ni siquiera para mandarlos a la escuela. Y esto hoy está repercutiendo. Hoy escuchaba en la noticia que el 60% de la deserción escolar para este año. Demuéstreme que es militante de verdad del Partido Nacional. Dígame 5 dirigentes y les manda un saludo, a ver si la están... Yo le mando un saludo a mis queridas hermanas de allá, de doña Eva Urraco, a mis queridas, las 3 campeonas Chuquis, les decimos ahí en la 3 de mayo, que es Marcela, Gabriela. Le mando también saludos para que no se me resienta a Marisol de la colonia Las Brisas, a Elsa allá en Villanueva, a Mercedes Adavia también. Le mando un saludo a Hilda Costa. Mire, me va a meter en problemas porque tengo que buscarle al pastor ahí a Gabrielito Blanco también ahí en la aldea. Me va a meter en problemas porque entonces tengo que mencionarlos a todos y me va a decir, me van a resentir. Yo creo que... ¿Cuál es el mensaje para todos los militantes? ¿Qué debe hacer el Partido Nacional para regresar al poder, diputada? Mire, mi mensaje para la militancia, porque yo soy militante de mi Partido Nacional y muchas veces como operadora política, porque ahí es donde se empieza a caminar en política, vemos las injusticias desde abajo. Creo que tenemos que renovarnos nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Tenemos que volver al voluntariado que tantos triunfos nos ha dado, que esta vez solo son un mal rato, que hemos perdido batallas, pero nos hemos vuelto a levantar, que este momento de llanura nos sirva para reflexionar y para renovarnos, y que el Partido Nacional no está muerto. Tenemos 43 compañeros diputados que están siendo la imagen del partido, pero también tienen 43 compañeros suplentes que también han ejercido un excelente trabajo parlamentario. Tenemos 142 alcaldes. El Partido Nacional sigue vivo, sigue vigente, sigue vibrante. Yo miro la efervescencia de muchos militantes que quieren aspirar, y eso es importante porque el Partido Nacional es un partido de oportunidades. Que la desesperanza no nos caiga, al contrario, tenemos que luchar para volver al poder y hacer las cosas mejor, hacer las cosas de los errores, aprender y sacar a Honduras adelante, porque la única oportunidad que el pueblo hondureño puede ver es que el Partido Nacional vuelva al poder de una manera renovada, y que se cuide el Partido Liberal, el Partido Libre, el Partido de PCH, porque el Partido Nacional viene con todo, viene como esa ave fénix que se levanta del suelo para resurgir como ellos. Venimos con todas las ganas, con la esperanza, con la ilusión de hacer las cosas mejor, de hacer las cosas conforme a derecho, en el respeto de la legalidad y en el respeto de la Constitución de la República. Se rumora que el próximo presidente del Partido Nacional va a ser Tomás Zambrano, porque David Chávez, el abogado David Chávez Madison, estaría dejando el cargo en la próxima convención. ¿Es cierto eso o solo son rumores? No hagas caso, son rumores, dice la canción. Mire, nosotros consideramos que el Partido Nacional debe de renovarse, sí, debe de darle un giro de 360 para poderlo dinamizar. Definitivamente que hay que hacer una valoración porque los estatutos dicen que el presidente rota
cada 4 años en el caso del Comité Central y hay que esperar en las internas y quien gane en las internas es el que toma el control del Comité Central. A David todavía le falta un término determinado, pero sé que él también va a aspirar a un cargo de elección popular, por lo que entendería yo que sería como la parte por qué tendría que dejar la razón por qué él tendría que dejar el Comité Central. ¿Cuántos candidatos o movimientos desde ya estamos teniendo el Partido Nacional? Uy, tenemos como 8 candidatos presidenciales. 8 8, sí. Para que usted se dé cuenta. ¿Pero por qué todos hablan de Tito? Todos, no, todos los candidatos. La mayoría de los del Congreso hablan de Tito. Ah, bueno, entonces de los parlamentarios que apoyan ahorita las candidaturas que hay, han surgido 7, 8 aspirantes a la presidencia. Entre ellos está Wilfredo Cerrato, Jorgito Zelaya, nuestro compañero, está también Rodolfo Zelaya, el doctor Carlos Flores, el mismo Facusé. Mire, una gama para que diga, para que mire usted cómo incentiva es el Partido Nacional para que salgan nuevos liderazgos y surjan. Y eso demuestra que el Partido Nacional lo ven como una gran oportunidad para hacer cambios estructurales de país. Hoy en día, pues de esos 8 candidatos, sabemos que uno de los más fuertes es Papi a la Orden. No podemos desconocer la empatía, la carisma y no podemos desconocer también el trabajo que hizo en la alcaldía municipal. ¿Se equivocaron los hondureños que no votaron por Papi? Se equivocaron los hondureños por cegarse, por irse en contra de una persona, directamente por ese odio inculcado, en votar por las personas equivocadas. Totalmente. O sea que por el odio dejó, me está diciendo. Por el odio dejó, porque le crearon al elector que ese era lo correcto en el corazón. Le crearon que por el odio a Juan Orlando el Partido Nacional no debería de gobernar. Y llevaba un buen candidato. Llevaba el candidato que es Narri Tito Afura, más conocido como Papi a la Orden, porque ustedes pudieron ver lo que hizo con la capital, la transformación que dio y replicó no solo en la capital de Tegucigalpa, lo replicó en San Pedro Sula. Muchos de los alcaldes tuvieron a bien tomar la iniciativa de copiar el modelo que él estaba implementando. Llevamos un buen candidato del Partido Nacional, que es Papi a la Orden. Se equivocaron porque el odio, el sosiego, el sesgo los orilló a que decir que era mejor votar por Libre, la radical de la izquierda, que hoy nos quiere implementar una ideología y una agenda radical de izquierda que está apoderándose en la América del Sur, que lleva la agenda clara, que es llevarnos a la constituyente para perpetuarse en el poder, para volver a la dictadura, porque esa sí será una dictadura, porque hoy lo estamos viendo. Hoy usted está viendo cómo el pueblo pide a gritos la necesidad de responder a las soluciones, que le planteen soluciones. Mire, usted ya no puede ni salir tranquilo, porque no sabe si lo van a asaltar, si lo van a extorsionar, si lo van a secuestrar o definitivamente no regresa a su casa. ¿Hay algo bueno en este gobierno? Sí, hay algo bueno, que la presidenta es mujer, pero que es invisible, eso es lo malo. ¿No ve algo positivo usted como...? El positivo es que se ha crecido en las redes sociales. Mire que lo positivo que ha visto es que hemos visto ministros mediocres, incapaces de dirigir el país, pero son peli en Twitter. Como Cedesol. No, mire, como el de Cedesol, como el de planificación. Imagínense tantos ministros que han salido ahí que parecen activistas políticos, que no les cae el 20, que son gobierno y que tienen que responderle. Al ministro de Cedesol, que yo mucho sé de él, bueno, casi no, lo ignoro en redes sociales porque no me genera conocimiento en su debate, no tiene debate de altura, no tiene secuencia lógica en su manera de sacar la presidenta Xiomara Castro a ese tipo de funcionarios. Es que yo creo que algún premio de consolación le debe la presidenta Xiomara a él, y está ahí porque de figura decorativa, porque de otra más, o a lo mejor es su perro de garra, como nosotros decimos, que él es el que sale siempre ladrando, porque no argumenta. No argumenta absolutamente nada, y yo se lo digo públicamente y se me está escuchando. ¿Cómo es el término perro de garra? Para que lo pongamos ahí, Cedesol, perro de garra. Porque siempre sale él opinando en una opinión bruta, estéril, totalmente vacía,
sin poco conocimiento. Hablaba de Cedesol, es la Secretaría de... Lo que era CEDIS. Una copia, porque va a decir, entonces ya no es la bolsa solidaria, es la caja de la refundación. ¿Y qué lleva la caja? Lo mismo que lleva la bolsa solidaria, o no sé si lleva algo diferente. Dicen que el bono tecnológico, ayer lo escuchábamos ahí en el Congreso Nacional, el mismo Carlos Zelaya dijo que el bono tecnológico se llama el bono solidario, pero que ya no llegaba a los activistas del Partido Nacional, ahora llega a los activistas del Partido Libre. Entonces yo no sé cuál es la diferencia, y que dice que los programas y proyectos no funcionaban, pero los están llevando a cabalidad, solo que les cambian de nombre. Ni siquiera tienen iniciativa para hacer un proyecto y un programa que le beneficie al pueblo hondureño. Le están haciendo lo mismo, solo le cambian. Mire, es la misma mica, pero con diferente rabo. Eso es lo que está haciendo el Partido Libre de Gobierno. Pero eso se trata por no tener una agenda clara. Hablan de un plan bicentenario, pero ni siquiera lo leen para saber para dónde van. Hablan en materia de seguridad, ya le dije yo en materia de seguridad. Tienen un argumento ahí en el plan bicentenario que es Jesús, María y José. Usted dígase, con esto ya erradicamos todo. ¿En salud no ve alguna planificación positiva? No, es más bien enfermarse es un calvario acá, porque la persona que viene de tierra adentro ya se sabe a lo que se va a encontrar, al maltrato, a la falta de medicamentos y al sistema precario de salud que no lo va a atender. Entonces, no hay solución. Estoy de acuerdo que es un problema estructural que viene de años, que los gobiernos han pasado y ese ha sido como el paredón que han tenido por no progresar. Pero si se enfocan los gobiernos a mejorar la educación y a mejorar la salud, vamos a tener seguridad implícita. Porque un pueblo educado es un pueblo desarrollado, un pueblo sano, saludable, va a ser un pueblo desarrollado también. Para finalizar, ¿qué me dice de este hashtag? También se van. ¿Qué piensa? Que también se van, es para afuera que van. La consigna de que los que sembraron odio, rencor, los que sembraron venganza, los que sembraron esa apología de intolerancia que hoy tiene polarizada la sociedad, se van en 2 años, 7 meses que les quedan de gobierno. El mismo pueblo que les dio la venia para gobernar, para hacer las cosas diferentes, porque prometieron hacer un cambio, ese mismo pueblo le va a decir se van nuevamente. Y mire el día que se lo digo, no es con Salvador de Honduras, no es con el Partido Nacional. Hoy sí el pueblo les va a mandar, hoy sí les van a decir, no van a volver a utilizar el pueblo nunca más para conveniencias de partidos de que solo la familia quiera gobernar. No vamos a permitir que se quede en el poder ningún partido político. Esto creo que va a debilitar la democracia y el Frente Parlamentario para eso nace, para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho. En una sola palabra, contésteme estas personas que le voy a nombrar o esto que le voy a decir. Casa Presidencial. Xiomara Castro. ¿Y Xiomara Castro? Mel Zelaya. Mel Zelaya. Héctor Zelaya. ¿Y Héctor? Picho. ¿Y la familia Zelaya? El nepotismo. Luis Redondo. Achichincle de la familia Zelaya. Dígame por último, Partido Nacional. La gran oportunidad para fortalecer la democracia del país. Bueno, por la vida, por la familia, por las libertades. Bueno, es bien arraigada la diputada María Antonieta Mejía con su partido. Le agradecemos, diputada, por la entrevista, por esta oportunidad. Hicimos un segmento diferente, 2 entrevistados. Primero tuvimos a don Carlos H. Reyes, defensor de los trabajadores, líder sindical, hay que reconocerlo, ya una persona mayor de 80 años, y la diputada joven aquí de Francisco Morazán por el Partido Nacional, María Antonieta Mejía. Les agradecemos, les decimos desde ya, manejen con cuidado, hay que andar con precaución en esta Semana Santa. Miren, la vida es una sola y hay que cuidarla. Si no hay dinero, pues ni modo, hay que quedarse en casita con la familia y tal vez ir a comerse un pescadito, hacerlo ahí en la casa, una sopita, pero de estar tranquilo le invitamos desde aquí, desde El Espectador HN. Igualmente en esta Semana Santa se puede también estar informando en www.elespectadorhn.com. Hasta pronto.